a empezar haciendo un pequeño resumen de lo que hicimos, lo que hablamos la semana pasada. En esta semana o este mes vamos a hablar de un discipulado en una sociedad injusta. Y la semana pasada pusimos las bases de lo que significa el discípulo. Si lo quieres revisar, busca en Facebook y ahí va a estar mis 45 minutos que me pasé. Bueno, ya, pero ahí va a estar mi prédica. Ahora, rápidamente hablamos que la meta del discipulado es ser como Cristo. Esa es la meta, no ser una versión mejor de mí mismo, sino de Cristo. Y después usamos 3 imágenes de un discípulo. El discípulo es un aprendiz, alguien que se somete a Cristo y que se pregunta, ¿qué me está enseñando Cristo? También hablamos que la otra imagen es de ser un seguidor. Y hablamos de la pregunta que nos debemos hacer como seguidor, ¿qué te ha dicho Cristo y lo estás haciendo? ¿Qué me ha dicho y lo estoy siguiendo? Después la tercera imagen es alguien que ama a Cristo y alguien que ha experimentado ese amor y lo comparte con otros. Y la pregunta llega a ser, ¿has experimentado el amor de Dios y lo estás compartiendo con otros? Finalmente dijimos que estas 3 imágenes son buenas, pero la cosa es que no solo hacemos discípulos solos, sino que lo hacemos juntos con otros. Sí, junto con otros, sí, con el que te cae bien y que te cae mal. Exactamente, con todos ellos. Y la pregunta es que nos hacemos como discípulos, ¿cómo estamos ayudando a otros y aprendiendo de otros? Hablamos que ese es el proceso de ser un discípulo, ¿no? Pero dijimos que también, hablamos que en cierta manera es complicado hacer esto, ser discípulo con todas estas imágenes. Pero yo tengo las malas noticias hoy. Las malas noticias es que encima de ser discípulos vivimos en una sociedad complicada, que en cierta manera hace que el trabajo de ser discípulo sea más complicado. Vivimos en una sociedad injusta, caótica, complicada. Y cuando vivimos en un mundo complicado, a veces en vez de seguir a Cristo y buscar ser como Él, terminamos protegiéndonos, porque vivimos en un mundo complicado. Nos lleva a veces a buscar nuestra propia justicia. Bueno, si el vecino vive así, yo también. Y el mundo de negocios es que si no lo haces como ellos, eres un sonso, como dicen. Lo hace más complicado. El ser como Cristo nos hace más complicado porque vivimos en este mundo. Y se nos olvida muchas veces en la lucha del diario vivir, que lo que Dios quiere más de mí es que seamos como Cristo. Esas son las malas noticias. Y por eso este mes vamos a hablar de ser discípulos, ser como Cristo en un ambiente, una sociedad injusta. Y lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar el libro de Habacuc. Y les animo que vayan buscando en sus Biblias Habacuc, porque les va a tomar tiempo si no saben dónde está. Y aquellos que tienen celulares así no vale, porque solo buscan Habacuc y pum, y lo encuentran. Pero Habacuc es un profeta. Es un profeta inusual en el Antiguo Testamento porque él no encuentra una visión grande, sino Habacuc es un libro donde él y Dios conversan. Es un diálogo entre Habacuc y Dios. Y en cierta manera Habacuc tiene mucho más en común con Job que con otros libros proféticos, porque ambos están luchando, Job y Habacuc están luchando acerca de la manera de vivir en un mundo injusto. Y teológicamente hablando, hablamos del problema de la maldad. Job y Habacuc están trabajando este tema. Esto es para su conocimiento
teológico, ¿ya? Siempre tengo que meter un poquito. Pero el problema de la maldad, cuando hablamos del problema de la maldad, es la dificultad de reconciliar la presencia de maldad en el mundo con la presencia de un Dios benevolente, omnisciente y omnipotente. ¿Se entiende? Para nosotros tenemos este problema existencial de cómo es que podemos vivir en un mundo tan complicado, tan injusto, cuando Dios es omnipotente, omnisciente y es bueno. ¿O soy el único que tiene esas dudas? Por favor, todos levanten la mano, no sean malos. ¿Ya? Sí, tenemos esa duda, vivimos en esa tensión entre, sabemos que Dios es bueno, sabemos que Él existe, pero vivimos en un mundo de injusto. Y nos preguntamos por qué. Hasta podríamos preguntarnos esta semana, ¿por qué es que Dios se llevó a Renato esta semana? Es válido. Ahora, quiero que entiendan que no voy a resolver este asunto en 40 minutos. Mucha tinta se ha derramado por este tema, pero voy a tratar de usar Habacuc para ayudarnos a entender un poco más de lo que significa ser un discípulo, ser cristiano, ser un discípulo de Dios en medio de una sociedad injusta. Otra cosa interesante de Habacuc es que Habacuc, en medio del libro, lo vemos crecer en su confianza con Dios. O sea, Habacuc es un actor que cambia en medio de este libro, que es muy bonito, que nos incentiva a nosotros a seguir creciendo mientras luchamos con el tema de vivir en un mundo injusto. Por eso, lo que vamos a hacer primero es vamos a leer el pasaje. ¿Ya lo encontraron? Ya, le estoy preguntando a los que tienen libros, no los que tienen celulares. Ok, en Habacuc 1, del 1 al 11, permita leer que se lo lea. Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que dictan son injustas. La respuesta de Dios: miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque alguien se les explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos, son más feroces que lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo galope, sus jinetes vienen de muy lejos. Caen como buitres sobre su presa. Vienen en son de violencia, avanzan sus hordas como el viento del desierto, hacen prisioneros como quien recoge arena. Ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y la toman. Son un viento que a su paso arrastra todo. Su pecado es hacer de su fuerza su Dios. ¿Cuántos de ustedes han leído Habacuc? Algunos. Muy bien. La cosa es, vamos a ir paso por paso. La primera pregunta es, ¿cuál es la queja de Habacuc? ¿Cuál es su queja? Y vemos en los versículos 2 a 4 que Habacuc empieza su queja con la famosa frase bíblica: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo
voy a tener que soportar la violencia en mi ciudad, en mi pueblo, mientras tú estás en el cielo. Vemos que para Habacuc esta oración y esta queja no es algo que recién se le ocurre a Habacuc. Él ha estado orando por mucho tiempo y pide que Dios actúe. ¿Hasta cuándo Dios va a estar en silencio? Y vemos que la queja, vemos dos aspectos de la queja. El primer aspecto es que Habacuc se queja que Dios no lo ha escuchado, que no ha hecho nada. Ahí lo vemos en los versículos 2 y 3. Hey, ¿hasta cuándo me vas a escuchar? ¿Hasta cuándo me quejaré de la violencia y tú no haces nada? En términos generales, Dios ya pues, ¿cómo es? Yo ya vengo hablando esto y tú no haces nada y todo sigue igual. Y la situación por la cual Habacuc está orando es que está queriendo que la violencia que él está experimentando deje, o no, que no haya esa violencia. Y para hacerlo más fuerte la queja, Habacuc está diciendo, mira, yo no estoy participando de esto, yo soy la víctima. No se está haciendo la víctima, sino es la víctima, por si acaso hay que aclarar. Él no ha hecho nada. Es como si Habacuc estuviera diciendo, mira Dios, en los tiempos de los jueces tú respondiste. En los tiempos de David y los reyes tú respondiste. Ahora, ¿cómo es? Hemos estado siguiéndote y estamos orando y no respondes. El segundo aspecto de la queja es que la violencia se había desatado. No era alguien que te está robando la cartera por ahí, por allá en Jerusalén. Se había desatado. Nótalo cómo lo describe en los versículos 3 y 4. Lo describe como calamidades, contiendas, sufrimiento, destrucción, violencia, riñas. La ley es entorpecida, las sentencias son injustas. ¡Wow! Mira todas estas palabras para decir, hey, la situación anda mal. Y no mal, sino recontra mal. Las cosas no andan bien. Y Dios, ¿cuándo vas a cambiar esto? Esa es la queja. Ahora, para ayudarnos a entender y meternos más al tema, quiero hacerles preguntas a ustedes, porque la Biblia siempre nos invita a meternos en el tema. Primero, ¿cómo te sientes al escuchar al profeta? Esta es mi pata. La misma queja tengo yo. O de repente, ¿qué se ha creído Habacuc? Medio malcriado con Dios, ¿no? A donde quiero llevarles a entender es que la queja de Habacuc está en un ambiente de confianza, y una queja a donde Habacuc quiere saber realmente lo que está pasando o quiere respuestas. En nuestra vida diaria hay personas que hacen esas quejas contra Dios, pero solo están sacando un clavo con Dios y un clavo emocional por si acaso, pero no quieren escuchar. Y otros que se quejan pero nunca quieren la respuesta de Dios. No, acá el ambiente es muy diferente en el sentido que la queja se expresa en un marco de confianza en Dios, en el Dios soberano, quien sabe más, ve más y no está ligado al tiempo ni al espacio como nosotros. ¿Se entiende? Acá la queja es, Dios, tú sabes muchísimo más que yo, ves más, pero igual te voy a expresar cómo me siento. ¿Ok? Muy diferente a otros como lo buscan. La otra pregunta que les hago es, ¿la queja de Habacuc es tuya? En ciertos círculos evangélicos, si yo preguntara esto, no, es que a Dios no se le cuestiona.
No, quiero que entiendas que Habacuc, y quiero por medio de esta pregunta, quiero darte permiso que te acerques a Dios y hagas esa pregunta. ¿Hasta cuándo, Dios? Es válido. Es válido. Siempre y cuando estés preguntando a la misma vez, ¿qué me estás enseñando? ¿Me dejo entender? Es que a veces, no, ¿hasta cuándo, Dios? No. Pero escúchalo. Escúchalo. Dios quiere que hagas esas preguntas complicadas. Él no se va a ofender y no va a perder su deidad si tú le preguntas. Seguirá siendo Dios. Pero quiero darte permiso de ser un discípulo que pregunta, pero a su vez está dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para ti. La tercera pregunta, para meternos a la queja, es: ¿estás dispuesto a mirar hacia adentro? Interesantemente, la queja de Habacuc era que había ¿qué? ¿Violencia dónde? ¿Afuera? No, que había violencia en el pueblo de Dios. Acuérdense, Habacuc está diciendo: ¿hasta cuándo vas a permitir violencia en mi ciudad, en mi pueblo? Oh, en tu pueblo, Dios. La cosa es que Dios ya le había advertido a Habacuc y a todo el pueblo: si ellos se rebelaban contra él iba a callarse. Mira lo que dice Deuteronomio 28:29. Fracasarás en todo lo que hagas. Día tras día serás oprimido, te robarán y no habrá nadie que te socorra. Eso viene de Deuteronomio, con Moisés. Antes que entraron a la tierra prometida, antes que se establecieran, Dios le dijo: por si acaso, si ustedes se rebelan, yo voy a guardar silencio y ustedes van a sufrir las consecuencias de sus actos. O sea, el silencio de Dios ante la injusticia ya era una respuesta. El silencio de Dios estaba diseñado para que el pueblo mirara sus propias acciones, evaluara sus vidas, reconozca sus pecados y que vuelvan a Dios. La respuesta de Dios o el silencio de Dios ante la queja de Habacuc ya era una respuesta. El silencio de Dios era un llamado para que el pueblo de Dios se viera a sí mismo, se viera hacia adentro. Hace unos años yo tuve un amigo acá en la iglesia que yo le advertí: mira, esto va a pasar, si no cambias esto va a suceder. No dije nada después. A los 6 meses se empotró contra la pared. Pero Esteban, ¿por qué no dijiste nada? Yo te dije, pero acá estoy en gracia para con espátula sacarte de la pared. Tenemos una buena relación, podíamos hablar de esa manera. Pero eso es lo que está pasando acá. Dios dice: ya te advertí, y mi silencio te está llevando, o espero que te lleve a ver tus asuntos por dentro. ¿Ok? Ya entendemos un poco más lo que implica la queja. Era una queja real, pero había mucho ahí adentro. Y después en los versículos 6 en adelante o 5 en adelante vemos la respuesta de Dios. Ok, ahora sí viene lo bueno, ¿no? La queja es de Habacuc, es nuestra queja. Ahora queremos escuchar cómo Dios responde. En términos emocionales, la respuesta de Dios ante Habacuc es un poco ilógica, es dura, confrontativa y sale de nuestro entorno porque no lo entendemos a Dios. Pero quiero que vean el versículo 5.
Nota cómo dice, miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Acá Dios le está diciendo a Habacuc, alza tus ojos, alza tu mirada, no mires tu ombligo, sino mira hacia arriba, mira hacia el horizonte, mira el contexto de las naciones, no solo tu ciudad ni tus naciones, sino las naciones alrededor, porque de ahí va a venir mi respuesta. La respuesta de Dios para Israel y Habacuc se encontraba fuera, más allá de lo que él podía ver. Y repetidas veces Dios le dice, sé sorprendido, asómbrate, crea o debes creer lo increíble. ¿Qué tal respuesta? Cree lo increíble, pero Dios, no creo. Pero créelo de todos modos. Eso vamos. Y con esta exhortación Dios está llevando al pueblo de Israel a ser maravillado por Él. Lo mismo que dijo el salmista en Salmo 46:10, quédense quietos. Otra versión dice, cállate, cierra la boca, no hables, solo maravíllate. Hoy reconoce que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Hasta el versículo 5, primeras oraciones de Dios, de la respuesta, ahí estamos bien, ¿no? Creo que Habacuc está animado. Ok, qué bien. Sí, ya me siento, me callo, voy a ver todo lo que puedo ver hacia el futuro o hacia afuera para que tú me contestes. Pero viene el versículo 6 y le cambia todo a Habacuc. Nota lo que dice. Estoy incitando a los caldeos, a los babilonios. ¿Qué? Sí, mi respuesta es que mires hacia arriba. Y mi respuesta concreta es que vienen los caldeos. Sí, en esos días los caldeos, los babilonios, estaban en ascenso como potencia en la región. En poco tiempo, muy poco tiempo, ellos conquistaron los asirios, conquistaron los egipcios, que no era cosa fácil, y una vez por todas conquistaron y llevaron cautivos a Israel. Así, lo hicieron en un abrir y cerrar de ojos. Y lo que y después en los versículos 6 al 11, lo que leí, Dios describe todas las características de los babilonios. ¿Y cómo eran? Sensibles, apacibles, buena gente, bonachones, ¿así fueron? No, temibles, violentos, duros, no tenían Dios, su violencia era su Dios. Ya te imaginas la reacción de Habacuc. ¿Qué? ¿Vas a usarlos a ellos? ¿Eso es lo que me debo sorprender? ¿Vas a usar un pueblo violento para contrarrestar la violencia en mi pueblo? Dios, usa otra cosa. ¿O vas a usar un pueblo despiadado para romper el ciclo de violencia en Israel? ¿Vas a usar un pueblo sin Dios para juzgar el pueblo de Dios? ¿Vas a juzgar a tu pueblo y lo vas a hacer pronto? Todas las respuestas son sí. Dios dice sí. Voy a usar los caldeos, las personas que menos esperas para contestar tu pregunta de violencia. Ahora, ¿cómo nos sentimos? Pónganse en los zapatos de Habacuc. Ay, qué bonito, ¿eh? No, ya empezamos a temblar más, a temblar mucho más. Ahora, uno de los principios de interpretación bíblica es cuando hay un pasaje en el Antiguo Testamento se cita en el Nuevo, hay que ver el Nuevo para ayudarnos a entender más la respuesta. Y justo esto es lo que pasa en Hechos 13,
en el capítulo 13 y quiero leerles unos versículos, empezando en el versículo 38, no tanto el 36. Y dice: por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Suena muy a lo Pablo. Vamos a ser justificados por medio de Jesús y todo el que cree es justificado, es declarado justo por la sangre, por la muerte y sangre y resurrección de Cristo. Bien, ¿no? Ahora nota cómo hace la transición a la cita y dice: tengan cuidado, no sea que les suceda lo que han dicho los profetas. Y ahí viene la cita de Habacuc: miren, burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se la explique. ¿Cómo entendemos este pasaje? Pablo nos ayuda a entender que Habacuc tenía, o la respuesta de Dios a Habacuc era una respuesta de juicio. Habacuc dice: ¿hasta cuándo? Y Dios le dice: voy a responder por juicio, porque la violencia que tienen ustedes es que ustedes se han apartado de mí. Pero también Pablo nos ayuda a entender, porque está hablando de los que creen son justificados por medio de Jesús, es que la respuesta en Habacuc de Dios es que Dios estaba esperando, ansiando, deseando fe en Israel. Ellos no iban a ser justificados por sus buenas obras, sino iban a ser justificados por la fe. O sea, es como si Dios le estuviera respondiendo a Habacuc: tienes razón, Habacuc, hay violencia porque el pueblo de Dios se ha rebelado contra mí. Y voy a usar mi soberanía y voy a actuar en mi santidad para juzgar al pueblo por medio de un pueblo violento, temible, con el propósito de crear fe. ¿Se entiende? ¿O los he perdido? ¿Estamos conmigo? Se queja y Dios dice: voy a usar sus enemigos para juzgarlos, para que en medio de eso puedan vivir en fe conmigo. Dios está diciendo. Insólito la respuesta, complicada la respuesta, emocionalmente no nos ayuda para nada, no ayudó a Habacuc. Pero esa es la respuesta. Dios dice: voy a obrar en ustedes, pero voy a usar a alguien que menos espera. ¿Ok? Ahora, espero que lo tengan. Y si no lo tienen, ahora vamos a aplicarlo. Pero voy a aplicarlo. En su hoja tengo 4 quejas modernas. ¿Ok? Ustedes van a ser Habacuques modernos. ¿Ok? Y vamos a aplicarlo con estas 4 quejas que son similares a la de Habacuc, pero nos va a ayudar a entender qué relevancia tiene Habacuc para hoy en día. La primera queja, y por si acaso, cuando doy las quejas, piensen cuál es su favorita. ¿Ya? Yo tengo la mía, yo voy a dar mi versión favorita, tratando que ustedes más adelante puedan compartir su queja favorita con Dios, con otros. ¿Ya? Ok, primero, la primera queja es: no me salen las cosas. Mira, Dios, es que yo trabajo y no me sale el ascenso. Dios, es que por más que trabajo no puedo ahorrar. Es que Dios, mira, yo me paso noches enteras estudiando y no me saco buenas notas. Es que no me salen las cosas. Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a dar lo que yo quiero?
No, mejor no levanten la mano. ¿Ya? Pero esa es una queja normal. Y algo que aprendemos de Habacuc es que nuestra perspectiva no siempre es la definitiva. Habacuc pensaba, hey Dios, hay mucha violencia. Y Dios dice, sí, tiene mucha violencia. Y yo no te voy a sacar de la violencia, sino que ustedes tienen que ser castigados por la violencia. ¿Ves cómo hay un giro ahí? La perspectiva de Dios es la definitiva. Nuestro deseo de avanzar en el trabajo, nuestro deseo de ahorrar, sacar buenas notas, a veces no es los valores que Dios tiene. Y me pregunto si esos valores que tenemos son nuestros valores, son los de Dios. Como dije, Habacuc quería violencia, quería que la violencia parara y que él tuviera confort. Pero Dios deseaba que el pueblo lo reconociera como Dios, como el Dios soberano y santo. Y la única manera de ayudarlos a ver eso es mandando los babilonios. Dios quería formar en su pueblo santidad en vez de confort, en vez de alivio. ¿Me entiendo? ¿Me dejo entender ahí? Y la respuesta que le da a Habacuc y nos da a nosotros, mira lo grande. Pero Esteban, no me sale. Mira lo grande. Mira más allá de lo que tú quieres ahora. Lo que realmente quieres son los mismos valores que Dios tiene. Es posible que Dios te esté ayudando a crecer en tu santidad, que tú te asemejes a su imagen y dejar el pensamiento que todo gira alrededor de ti. No tiene que haber acerca de tu ascenso, de tus ahorros, de tus buenas notas, sino de la santidad de Dios, de seguirlo. ¿Se entiende? La primera, no me salen las cosas que Dios te está empujando a decir. Sí, de repente no te están saliendo porque yo tengo otras cosas más importantes en la vida para ti. La segunda queja, y le he cambiado, no tanto cambiado, es metí la pata. Y yo quiero que ustedes pongan una X, lo subrayen, le pongan un círculo de todo. ¿Sabes por qué? Porque esto quiero que sea la queja del camino. Es que muchas veces estamos pensando, en vez de decir metí la pata, decimos, ¿qué hice para merecer esto, Dios? ¿No? ¿Por qué Dios me castigas de esta manera? ¿Cómo me tratas o por qué me tratas tan duramente cuando yo soy tu hijo o tu hija? ¿Por qué me mandas babilonios? ¿Sí o no? En vez de decir metí la pata. He cambiado la idea cuando le puse metí la pata, es que quiero que ustedes sepan que es mejor decir metí la pata que por qué me has mandado babilonios. Porque es mejor reconocer nuestros errores que siempre reclamarle a Dios sin vernos hacia adentro. Como dije, Habacuc daba indicios que sabía que era un pueblo pecaminoso, rebelde, pero no abundó en eso. Y ante las injusticias de una sociedad, Dios nos llama a evaluar nuestra propia injusticia. Es mejor decir, yo metí la pata, que decir, ¿por qué Dios me mandas estos babilonios? Y por si acaso, tus amigos y tu familia no son babilonios. No salgan hasta acá diciendo que el pastor dijo eso. ¿Ya? Pero es que a veces Dios manda babilonios, personas de afuera, personas menos esperadas, para que tú y yo veamos nuestra propia injusticia, nuestra propia rebelión. Y es mi deseo que nosotros como discípulos de Cristo podamos aprender en medio del sufrimiento a cambiar nuestra queja de cómo es posible que me trates así a metí la pata.
¿Se entiende? Es cambiar esa mentalidad de ¿por qué me has hecho a mí? En vez de decir metí la pata. Eso es lo que debemos decir. Jesús, nuestro guía y aprendiz, como vimos la semana pasada, aprendió obediencia en el sufrimiento. Nosotros también debemos aprender. La diferencia es que Jesús sufrió por los pecados ¿de quién? ¿Los suyos? No, por los nuestros. Y nosotros sufrimos los pecados ¿de quién? Los nuestros. La segunda queja, metí la pata, no es tanto queja, sino es la queja que quiero que tengamos ante Dios. La tercera queja es: mira lo que me pasó. Mira lo que me pasó. Esta queja es muy normal. Es muy normal cuando cosas inesperadas nos suceden. Puede ser grande o pequeño. Puede ser la muerte de un ser querido. Puede ser un accidente. Puede ser un bajón en la economía. Puede ser que perdiste tu billetera o tu computadora se congeló. De todo. Y voy a confesar, confesión, como dicen, es bueno para el alma. Esta es mi favorita. Y yo tengo otras palabras que uso. Dios, debe estar bromeando tú. Ese es mi favorito que estoy tratando de sacar de mi vocabulario. Debes estar bromeando. Cuando más te necesito, no estás. ¿Qué pasó? Cuando estoy a punto de terminar el sermón, pierdo medio sermón. Me ha pasado. Debes estar bromeando. Ahora, ¿sabes? Y creo que cada uno lo expresamos de una manera. Dios, tengo mucho que hacer, pero mira lo que me acaba de ocurrir, que me está quitando las ganas y la oportunidad de seguir el trabajo que tú me diste. ¿Por qué no me proteges? Pero la respuesta a Habacuc en 1:5 es muy apropiado. Cuando dice, miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. A veces Dios me dice a mí, nos dice a nosotros que nos quejamos de esta manera. Él está encargado y está obrando de una manera mucho más grande de lo que uno piensa. Por más genuina que sea nuestra queja es limitada. Dios nos sigue levantando la vista o pidiendo que levantemos la vista. Nos pide que seamos maravillados, asombrados y nos llama a quedarnos quietos y contemplar su obra. No es, mira lo que me pasó. Dios dice, levanta la vista, mira lo que está pasando. Mira lo que estoy haciendo y obrando. Dios me llama a ser ese aprendiz que toma su yugo, me uno a Él y me dejo guiar aún en medio de mis quejas tontas. ¿Sí? Mira lo que me pasó. Dios dice, levanta la vista. No tiene que ver contigo ahorita. Yo estoy haciendo algo mucho más grande. Y la otra queja. ¿Y qué de ellos? ¿Y qué de ellos? Dios, ¿y qué de ellos? ¿Sí qué de aquellos que no te siguen, que no te aman, que no aprenden de ti, y la viven de las mil maravillas? No tienen remordimientos, no se preocupan de su manera de vivir, no se hacen bolas cuando hieren a otros, les resbala el concepto de pecado, les resbala el concepto de cuidar a sus familias. ¡Qué rica vida! Ese es Habacuc, tercera, cuarta versión, ¿no? ¡Qué rica vida! ¿Hasta cuándo, Dios? No voy a pedir alza de manos porque este es muy común. ¿Por qué ellos y yo no? Pero regresemos a lo que pasó con Habacuc en Hechos. ¿Se acuerdan que Pablo usa la cita para acordarse de qué? De una
del juicio venidero. Le dice a los de Antioquía, no sean como el tiempo de Habacuc, sino que viene el tiempo y sean asombrados. Pablo conecta la respuesta de Dios en Habacuc con el juicio venidero y nos levanta la mirada al futuro, a lo eterno, y nos pide que veamos lo que pasa ahora, sabiendo que viene un juicio venidero. Eso es lo que está pasando acá. Y las personas que sufrirán en el futuro son aquellas que han decidido poner su confianza en ellos mismos y buscan, como dice Pablo, su propia justicia. Pero para aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, cuya confianza eterna es la persona y obra de Jesús, pasarán una vida juntamente con Cristo. Cuando hacemos la pregunta, ¿y qué de ellos? Habacuc nos hace recordar, no, la venida de los babilonios era juicio. Veamos el futuro o el presente con ojos del futuro. La respuesta de Dios nos lleva a maravillarnos, a asombrarnos ante su obra en la cruz. Nosotros no merecimos nada. No merecemos nada, pero Dios en su grande amor murió en nuestro lugar para darnos vida, ahora y en el futuro. Y la respuesta de Dios a nuestra queja y qué de ellos nos lleva a vivir en otro plano, con otra perspectiva de lo que está pasando acá. Debemos disfrutar lo que tenemos, pero nuestro anhelo es lo eterno. ¿Ya saben cuál es tu queja favorita? Si no la tienes, te animo a que lo pienses esta semana y deja que Dios empiece a trabajar en ti. La verdad es que en medio de las injusticias, en medio de las circunstancias ilógicas, Dios nos pide levantar la vista, verlo y dejarlo transformarnos. En medio del movimiento o las situaciones injustas que tú sientes, Dios te pide que levantes la vista, lo mires a Él y permita que Él te transforme a la imagen de su Hijo. Sí, siempre vamos a vivir en esta tensión entre experimentar la maldad de este mundo y la presencia de Dios bueno, omnisciente, omnipotente. Siempre vamos a estar en esa lucha. No somos diferentes a Job ni somos diferentes a Habacuc. Mientras vivimos aquí, seguiremos viviendo en la sombra de esa tensión. Pero Dios en Habacuc nos lleva a contemplar, a quedarnos quietos, a maravillarnos, a asombrarnos por su obra. Y mientras hacemos eso, amigos, te animo que te abras a la obra de Dios, esa obra transformadora, que pueda, en medio de vivir una sociedad injusta, puedas dejar que Él cambie tu corazón egoísta en corazones que confían en la soberanía de Dios. Que puedes cambiar tu perspectiva limitada, que solo ve el presente, y dejar que la perspectiva eterna te guíe. Mientras vives en una sociedad injusta, permita que Dios cambie tu vida acelerada a vidas sin apuro y confiadas en Dios. En medio de vivir en una sociedad injusta, permita que Él cambie tu vida dura en corazones suaves, sensibles al pecado, y que puedas decir, sí, metí la pata. Mi deseo hoy es empezar este proceso. No vamos a contestar la pregunta satisfactoriamente del problema de la maldad sino que vamos a vivir en esa tensión por mucho tiempo. Vivimos
en un mundo caótico con Dios omnipotente. Pero en medio de esa tensión, te animo que dejes que Dios vaya transformándote, que transforme tu queja en confianza. Oramos.